Cuando hablamos de fiscalidad y de impuestos, hay una persona con la que no solamente hay que hablar, sino que es absolutamente esencial tener una conversación. Es el autor de Impuestos o Libertad y además expresidente de la SEPI y exdirector general de la Agencia Tributaria. Mi buen amigo Ignacio Ruiz Jarabo, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez. Qué gusto que estés aquí y me gustaría que comentásemos dos cosas, ¿no? Venga. Pero vamos a empezar por esta polémica que se ha generado en España sobre si los españoles, un salario medio, mediano, paga un 50% de impuestos o no. Hemos visto un ataque brutal por parte de todo este grupo de economistas cercanos al gobierno diciendo que un salario mediano en España no paga esa cantidad de impuestos. Tú, que lo has analizado bien, explícanos todos los impuestos que paga un salario mediano y hasta dónde llega. Bueno, fíjate, por supuesto que sí se llega a pagar el 50%. De entrada, se ha popularizado hace unos años el cálculo del Día de la Liberación Fiscal. Sí. Entre otras cosas, la Fundación Civismo lo suele publicar año a año, ¿no? Y con pequeñas oscilaciones suele ser a primeros de julio. Es decir, es el día en que el conjunto de los españoles dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a tener la renta libre de impuesto. Si es a primeros de julio, quiere decir que como media, los españoles efectivamente sufrimos el acoso del Estado en más de un 50%. Pero bueno, a un análisis más individualizado. De entrada, aunque no sea efectivamente retribuciones medias, la tarifa máxima del impuesto en Cataluña, por ejemplo, llega al 53%. El IRPF. El IRPF, perdón. En la Valencia de Ximo Puig era el 54%. Es decir, que por supuesto que se paga más del 50% solo en el IRPF. Pero bueno, vamos a lo que tú decías, Daniel, a un sueldo más medio, más común. Y vamos a fijarnos en una cifra redonda que sean 50.000 euros. Vamos a imaginar un español que tiene un sueldo de 50.000 euros íntegro. Bueno, es un buen sueldo, pero evidentemente no es un rico, ni un muy rico, claro, ni un todopoderoso. Bien, pues de entrada de esa retribución se le quitarán 3.300 euros por seguridad social. Bien, a continuación, por tanto, le queda ya una renta después de pagar la seguridad social de 46.700. Y entonces ya llega el IRPF, que con esos importes, el tipo medio, sumando tarifa estatal y autonómica, digo el tipo medio por lo que he dicho antes. El tipo medio, claro, porque es progresivo, sí, efectivamente, y diferenciando, pensando que la tarifa autonómica fuera igual que la estatal. Claro, hay diferencias. En Madrid es mucho más baja, en Cataluña es mucho más alta. Pero bueno, el tipo medio en esa tarifa, con la hipótesis de que la autonómica replica a la estatal, sería el 29%, con lo cual serían 14.000 euros lo que pagaría en IRPF. 46.700 menos 14.000, ya estamos en 32.700. Pero lo que le queda después de pagar Seguridad Social y IRPF no está libre de impuestos, porque cada vez que consuma tendrá que pagar el IVA o los impuestos especiales, según lo que consuma. Bueno, considerando un tipo medio del 14-15%, que no es exagerado, estaría pagando ahí 5.700 euros. Ya le quedan solo 27.000, que es muy poquito más del 50% de sus ingresos. Pero claro, es que luego llegan los tributos municipales, entre otros el IBI, y luego llegan los autonómicos. Por ejemplo, en Madrid no hay ningún tributo autonómico, pero en Cataluña hay 15. Con lo cual, al final, efectivamente, estamos en el 50% de pagos al Estado, si tienes un sueldo de 50.000 euros y en condiciones normales, como si te ocurra adquirir una vivienda o vender una que tuvieras antes, entonces ya empiezas a pagar muchos más impuestos por las ganancias patrimoniales, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, claro que sí, un sueldo medio en este país le es detraído el 50%. Claro. Y además, si vamos a un salario de 23.000, 24.000, haces el mismo cálculo. Y en vez del 50 sería el 40, Daniel. Pues sería el 40, no, y además voy a ser ligeramente crítico porque dices, me has dado toda esa lista de impuestos correctamente, pero es que nos faltan el impuesto al CO2, el impuesto a la electricidad, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto a los seguros que pagamos todos, el impuesto a cualquier forma de ahorro, etcétera. Al plástico. Al plástico, o sea, claro, y que lo importante es demostrarle a la gente que
no es que el cálculo sea exagerado en cuanto a pagar impuestos, sino que es conservador. Y fíjate que hemos llegado sin rompernos la cabeza a ese 50%. Es absolutamente aberrante que en España se haya generado ya hasta el debate. Bueno, yo tengo una cuenta, no sé si lo sabes, una cuenta en Twitter en español y una en inglés, ¿vale? Sí. Cuando yo pongo en mi cuenta en inglés que en España se ha creado un debate diciendo que las cotizaciones sociales a cargo de la empresa no son impuestos, la gente lo flipa. Es que es increíble que aunque la OCDE te lo diga claramente en el informe Tax and Wages, etcétera, haya gente que diga esas aberraciones. Pero es que además tiene todas las características que definen un impuesto, ¿eh? Se exige de forma obligatoria, de forma coactiva, y no hay una contraprestación directa, que son las dos características del impuesto. ¿Que hay contraprestación indirecta? Claro, y los impuestos también. Claro. Pero no hay una contraprestación directa y se exige coactivamente, por tanto, claramente. Verde y con asas. Verde y con asas. Es que a mí me hacía gracia porque había un comentario en una página web, ¿no?, que decía un catedrático: no es un impuesto porque si se lo eliminasen a las empresas eso no significa que subiría los salarios. ¿Perdón? Un argumento esotérico, ¿no? Es una especie de... ¿Y de dónde se ha sacado usted ese análisis y esa locura, ¿no? Soy reiterativo. Dos características tienen los impuestos para definirlos: que se exijan coactivamente. Eso es. Y que se exijan sin contraprestación directa. Claro. Que me diga ese catedrático cuál de esos dos requisitos no cumple la seguridad social. Además es muy sencillo. Si yo contrato a una persona, tengo que pagar ese impuesto. Si no contrato a esa persona, no lo tengo que pagar. Por lo tanto, es parte del salario. Sin ¿verdad? duda. Absolutamente. Pues además, en este país en el que, como decía Paco Umbral, a veces nos encontramos con ciudadanos que son una combinación de inspector de Hacienda y árbitro de fútbol, que están siempre diciendo qué es lo que tiene que recaudar y diciendo lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Nos hemos encontrado con una cantidad de titulares sobre la actividad del hermano del presidente del gobierno, con una serie de características más que sorprendentes en un país que tiene una de las haciendas públicas más rigurosas y más exigentes y más meticulosas del mundo, probablemente, ¿no? A mí me gustaría que nos explicases un poco, porque yo veo estos titulares y ¿se puedo entender tal vez que da la sensación como que se le ha hecho una especie de traje a medida fiscal a una persona? Es absolutamente curioso. Es algo, fíjate, absolutamente incomprensible, salvo que interiorices que estamos en un estado absolutamente perverso, ¿no? Porque, punto uno, los expatriados fiscales, a los que el presidente Sánchez no se cansa de llamarles antipatriotas, los expatriados fiscales llevan 4, 5, 6 años siendo uno de los objetivos prioritarios de control por parte de la agencia tributaria. Año tras año en su plan de control. Todo aquello, sí. Pero es que además lo dicen en su plan de control. Objetivo prioritario: controlar la realidad o ficción de las expatriaciones fiscales, porque es una fuente de fraude y demás. Punto uno. Punto segundo. En la base de datos de la agencia tributaria consta fehacientemente que este señor trabaja en la Diputación Provincial de Badajoz, es decir, en un organismo público español. Y cotiza ahí. Consta, sí, porque la Diputación Provincial de Badajoz tiene que presentar el modelo correspondiente de retribuciones satisfechas a sus empleados y funcionarios. Y a su vez, no consta en la base de datos de la agencia tributaria que este señor presente declaración del IRPF. Luego, esas dos cosas, que trabaja en la Diputación de Badajoz y que no declara IRPF, están en la base de datos de la agencia tributaria. Con lo cual, los cruces permanentes que hace de la información que tiene en su base la agencia tributaria han tenido, lo digo, han tenido, no digo que deberían, no, han tenido que expulsar el nombre de David Sánchez como persona a ser incluida en el plan de inspección. Lo garantizo. Sí. Porque así se hacen los planes de inspección de la agencia tributaria, cruzando la información de la base de datos y el ordenador expulsa los nombres. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido, porque si no le habría rectificado ya su forma de tributar, porque luego lo diré, legalmente es residente fiscal en España, porque su centro de intereses económicos está en España. Si no ha sido inspeccionado, y no lo ha sido, porque no le han corregido su forma de declarar, quiere decirse una de dos: o que en Madrid, en el Departamento de Inspección Tributaria de la agencia, alguien ha tachado el nombre,
o porque en la delegación territorial de Extremadura alguien ha tachado el nombre. En un sitio o en otro, alguien ha metido la mano de forma misteriosa para excluir a David Sánchez del plan de inspección, lo cual es absolutamente escandaloso. ¿Y por qué tenía que tributar en el IRPF? Porque para tributar en el IRPF como residente fiscal en España basta con cumplir una de estas dos condiciones: residir 183 días en España. Él dice que no es así. Bueno, tendría que comprobarlo la agencia tributaria, pero el segundo requisito que te hace sí o sí residente fiscal en España es que tu centro de intereses económicos esté en España. Y él evidentemente tiene un sueldo pagado por un organismo público español y tiene, según dice, un importante paquete de acciones de una entidad española y por tanto todos sus ingresos provienen de España. Claro. Y por tanto cumple el requisito para ser residente fiscal en España. Y fíjate, David, acabo con esto. Si la agencia tributaria no hubiera tachado su nombre del plan de inspección, si no lo hubiera tachado, en esa inspección quizá lo de menos hubiera sido el incumplimiento fiscal que ha hecho este señor y la sanción que le correspondería. Lo demás es que la agencia tendría que haber investigado el origen de su patrimonio, porque con las retribuciones que tiene es imposible haber acumulado ese patrimonio. Y ya no estamos hablando de un posible incremento injustificado a tributar en el IRPF, no. Estamos hablando de la posible concurrencia de un delito tipificado en el Código Penal, que puede ser blanqueo o puede ser colaboración a la ocultación del patrimonio de un tercero. Eso se hace normalmente con amigos próximos o con familiares. Y ahí lo dejo. Y todos estos elementos presuntos y obviamente que habría que analizar, a mí me parece importante porque, por ejemplo, a los banqueros de inversión que vivían en Londres y que tenían su familia en España, se les hizo una inspección brutal, alegando que al tener su familia en España y pagar la luz, etcétera, 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 eran en realidad residentes fiscales en España. Se ha hecho con muchísimos inversores, se ha hecho con muchísimas personas. Y un caso muy reciente, muy mediático, Shakira. A Shakira se le acusa de delito fiscal por decir que no residía, por decir que sí residía en España cuando ella no lo declaraba. Y en el proceso de comprobación, la agencia tributaria llevó 100 pruebas testificales. 100. Eran el pescadero de la esquina, el carnicero de enfrente, la peluquera de la peluquería, la mercería, es decir, todas las pruebas testificales eran de candidatos posibles a ser inspeccionados por la agencia tributaria. Que cuando se le pregunta, ¿venía por aquí con frecuentemente Shakira? Sí. Sí, claro. A comprar el pescado. Claro, claro. Shakira. Claro, claro. Pero ¿me vas a permitir dudar de ver a Shakira haciendo la compra? 100 no es por testigos nada. que podían ser inspeccionados por la agencia tributaria. Bueno, pues con eso se le acusó de delito fiscal y bueno, el resultado final ya lo conocemos todos. Pero quiero decir que los que declaran ser no residentes sufren efectivamente la inspección durísima de la agencia tributaria. Este señor no. Por no hablar de Ferrovial. Bueno, fíjate claro, tú, eso aparte, fíjate por tú supuesto, la campaña que recibieron los directivos de Ferrovial por simplemente hacer una reestructuración societaria que llevaba obligatoriamente y de forma consecuente el cambio de residencia del grupo, ¿no? Fueron acusados por el presidente de gobierno en sede de la Unión Europea, en una conferencia de prensa tras una reunión de la Unión Europea, fueron acusados de antipatriotas. A mí, ante este tipo de presuntos problemas y de situaciones que están puestas en duda por parte de la prensa, a mí me vienen a la mente dos grandes elementos. El número uno es que queda una imagen hacia afuera, ¿no?, de que hay un trato desigual con respecto a la normativa dependiendo de si una persona es cercana o no cercana al gobierno, y eso puede generar inseguridad jurídica. Y después que estos presuntos casos, además, incluyen una constante idea hacia el contribuyente de que no merece la pena llevar a cabo una actividad en España porque te vas a encontrar con un ataque absoluto, que es, volviendo al tema de la base de Shakira, y por el otro lado
con desigualdad ante la ley y mayor inseguridad jurídica. A mí estos presuntos casos, la verdad es que me preocupan mucho desde el punto de vista, digamos, general. Y lo es preocupante. Además, fíjate que es algo que resulta en cierto modo novedoso. La agencia tributaria, bueno, que ha sido siempre, lógicamente, motivo de críticas, como debe ser, pero jamás se había dudado de su imparcialidad. Se le ha criticado por su dureza. De hecho, se le ha criticado por su dureza, pero no por su imparcialidad, porque si hay algo que ha quedado claro en investigaciones a personas cercanas al gobierno durante la época de Rajoy y cercanas al gobierno durante la época de Zapatero, era que la inspección y que los inspectores de Hacienda hacían su trabajo de acuerdo a sus normas y con respecto a lo que tenían en sus manos. Y ese valor, que era la imparcialidad reconocida en el funcionamiento de la agencia tributaria, se lo está cargando absolutamente el actual gobierno, ¿no? Con las cosas que estamos comentando. Una pregunta que quería hacerte con respecto a esto, porque a mí me preocupa muchísimo el cambio normativo en cuanto a la contratación y la de inspectores y cómo se llega a ser inspector de Hacienda. O sea, estamos en una institución en la que había una claridad absoluta y unos elementos de transparencia muy claros. Cumpliendo los requisitos de mérito y capacidad que dice la Constitución, ¿no? Yo he sido 4 o 5 años presidente del Tribunal de Selección de Inspectores y conozco, primero pasé a la oposición y luego seleccioné durante 5 años a los que querían ser. Conozco perfectamente que es durísima y que el mérito y capacidad estaban ahí presentes, ¿no? Bueno, pues el proyecto del gobierno es sustituir ese proceso, que son 4 exámenes y luego un año entero en la escuela de inspección, sustituirlo por unos test con respuestas predeterminadas, en la cual además, ya por curiosidad, el fallo no computa como de forma negativa, ¿no? Se quieren seleccionar así los inspectores de Hacienda, pero es que es más, es que hace 20 días se ha publicado un orden ministerial por el cual, no contentos con eso, no contentos con repartir carnes de inspectores, poco menos que a quien quieran, ahora pretenden que los puestos de subdirector general en el Ministerio de Hacienda, en toda la administración pública, se puedan ocupar por personas que no sean funcionarios. Es decir, estamos en una absoluta desprofesionalización de la administración pública en general y en concreto la agencia tributaria en una absoluta conversión en un instrumento maniqueo, efectivamente de premiar a los próximos amigos y familiares y de castigar a los rivales, adversarios y contrincantes. Es un gran problema que se pierda la independencia de algo que claramente estaba garantizado con un sistema como era el de la inspección tributaria, y estos casos, presuntos casos, siempre hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Muchísimas gracias, Ignacio, gracias por venir, Daniel, y ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias.